Dicen que el diablo no juega limpio, pero también dicen que nunca pierde, que uno puede creer que ganó, puede levantarse de la mesa sonriendo, con los bolsillos llenos y el alma todavía en el pecho. Pero el maligno es paciente, no cobra en el momento, espera, y cuando viene a cobrar, nunca se lleva lo que pensabas que habías apostado. Martín lo aprendió de la peor manera posible. Era un hombre astuto, de esos que siempre encontraban una salida, que resolvían problemas cuando nadie más sabía qué hacer. La gente en San Bartolo Coyotepec decía que tenía suerte, que había nacido con estrella, pero la suerte y la inteligencia a veces hacen que un hombre crea que puede ganar cualquier juego, incluso aquellos que no debería jugar. Y en una noche de tormenta, cuando el trueno retumbaba en las montañas de Oaxaca y los perros aullaban sin parar, Martín jugó con quien no debía. Hizo un pacto, ganó 3 desafíos y volvió a casa creyendo que había engañado al mismo infierno. Pobre tonto, porque nadie engaña al diablo. Puedes pensar que sí, pero al final, él siempre cobra lo que es suyo. Y cuando cobra, el precio es mucho más alto que cualquier alma. Todo comenzó una mañana de octubre, cuando Martín apareció en la plaza con una camioneta que no debería tener. Martín era un hombre sencillo. Trabajaba en la alfarería de su familia, haciendo ladrillos y tejas como su padre y su abuelo antes que él. No era rico, pero tampoco pasaba hambre. Tenía su casa modesta en las afueras del pueblo, un hermano menor llamado Tomás y el respeto de la comunidad. Era conocido por ser ingenioso, alguien que siempre encontraba una salida en los momentos difíciles. Los vecinos decían con media sonrisa que sabía arreglárselas. Pero aquella mañana de octubre, cuando la neblina aún cubría las calles de tierra y el olor a copal quemado salía de las casas, algo estaba diferente. Martín apareció en la plaza principal, conduciendo una camioneta nueva, una Ford Lobo, 0 kilómetros, roja, reluciente bajo el sol débil de la mañana. La gente dejó de hacer lo que estaba haciendo. Doña Refugio, que vendía tamales en la esquina, dejó caer la cuchara. El viejo Crescencio, sentado en el banco como siempre, se quitó el sombrero y se rascó la cabeza incrédulo. Cuando Martín bajó del vehículo, todos notaron algo extraño en él. Sus ojos estaban hundidos, con ojeras moradas, como si no durmiera desde hacía días. Sus manos temblaban ligeramente cuando saludaba a los conocidos. Y cuando Crescencio preguntó de dónde había sacado esa camioneta, Martín solo se encogió de hombros y dijo algo vago sobre negocios que habían salido bien. La respuesta no convenció a nadie. Doña Refugio comentó con ese tono de desconfianza que solo las mujeres mayores saben usar, que él hacía ladrillos, y los ladrillos no pagaban camionetas así. Pero Martín no quiso explicar. Solo sonrió, una sonrisa que no llegó a los ojos. Subió a la camioneta y se fue, dejando una nube de polvo rojo y un silencio pesado en la plaza. En los días siguientes, ocurrieron más cosas. Martín compró tierras al otro lado de la carretera, aquellas que nadie quería porque eran secas y pedregosas. Pagó en efectivo, remodeló la casa de su madre, compró ropa nueva para Tomás. Todo en menos de una semana. Los chismes empezaron a correr como agua sucia después de la lluvia. Algunos decían que había encontrado un tesoro enterrado, otros que estaba metido con narcotraficantes. Había quienes susurraban que había robado a alguien o que había hecho un pacto con algo que no debía. Pero Martín no hablaba. Solo sonreía esa sonrisa cansada y seguía gastando dinero como si los billetes le quemaran las manos. Fue una tarde de jueves, cuando el viento soplaba fuerte desde el este, trayendo olor a tierra húmeda, que el padre Esteban decidió visitarlo. El sacerdote era viejo, amigo del padre de Martín, y lo conocía desde niño. Tocó a la puerta de la casa recién remodelada, y cuando Martín lo recibió con café y pan dulce, el padre notó el nerviosismo en sus gestos. Sentados en la sala nueva, con muebles que aún olían a madera fresca, el padre dijo que había ido a ver si todo estaba bien. Preguntó por el dinero, por el cambio repentino,
por los comentarios que corrían por el pueblo. Martín guardó silencio por un momento, mirando la taza de café en sus manos. Luego, levantó la mirada hacia el padre, y había algo ahí que hizo que el viejo sintiera un frío en la espina. Le preguntó si creía en el diablo. La pregunta cayó como piedra en agua quieta. El padre Esteban apretó el crucifijo que colgaba de su cuello y respondió que sí creía en el mal, y que el mal tenía muchas caras. Entonces, Martín dijo algo que heló la sangre del sacerdote. Dijo que había engañado al diablo, que había jugado con él y ganado, que había burlado al mismo infierno. El padre miró alrededor de la sala, los muebles nuevos, la televisión grande, el brillo extraño en los ojos cansados de Martín, y entonces vio algo que no había notado. Colgada del cuello del muchacho, medio escondida bajo la camisa, había una medalla de plata antigua. Brillaba con una luz que no parecía venir del sol que entraba por la ventana. Antes de que el padre pudiera preguntar más, un ruido fuerte vino desde la cocina, como si algo pesado hubiera caído. Los dos hombres se miraron. Martín murmuró que debía ser el viento, pero su voz temblaba de miedo. Cuando el padre se levantó para ver qué había pasado, Martín lo agarró del brazo con fuerza y le suplicó que no fuera. Dijo que a veces había cosas en su casa que no deberían estar ahí, sombras que se movían, ruidos, y siempre sentía que alguien lo observaba. El padre lo miró con una mezcla de lástima y miedo. Le preguntó qué exactamente había hecho aquella noche. Y entonces, por primera vez, desde que todo había empezado, Martín contó su historia. Habló del camino de la quebrada seca, del encuentro en la tormenta, de los 3 desafíos y del amuleto de plata que su abuelo le había dejado. Lo contó todo mientras la tarde se convertía en noche y las sombras crecían en las esquinas de la sala. Cuando terminó, el padre Esteban estaba pálido. Le dijo algo terrible. Le dijo que no había engañado a nadie, que el diablo no podía ser engañado, que él solo esperaba el momento adecuado para cobrar, y que cuando cobrara, nunca se llevaba lo que uno creía haber apostado. En ese momento, las luces de la casa parpadearon 1, 2, 3 veces. Y en el silencio que siguió, los dos hombres escucharon, desde algún lugar de la casa, una risa baja y ronca que no parecía humana. El padre Esteban no durmió esa noche. Se quedó en la iglesia hasta el amanecer, rezando frente al altar, pidiendo protección para Martín y para todos en el pueblo. Pero había algo que lo atormentaba más que nada: la medalla. Aquella medalla de plata antigua que brillaba en el cuello de Martín con una luz que no era natural. Él conocía esa medalla. La había visto antes, muchos años atrás, cuando el abuelo de Martín todavía vivía. El viejo había sido un hombre extraño, alguien que hablaba con los muertos, que conocía rezos y palabras que no venían de la Biblia. La gente lo respetaba, pero también le tenía miedo. Y cuando murió, dejó solo 3 cosas a su familia: la alfarería, una casa vieja y aquella medalla de plata con símbolos que nadie podía descifrar. El abuelo había dicho que la medalla protegía, que podía engañar espíritus, alejar al mal, dar suerte en los juegos de azar. Pero también había dicho algo más, algo que el padre Esteban recordó esa madrugada mientras las velas titilaban ante el altar. Había dicho que la medalla nunca daba nada gratis, que todo tenía un precio, y que el precio siempre caía sobre quien más amabas. Cuando el sol salió sobre las montañas de Oaxaca, el padre salió de la iglesia y fue directo a la casa de Martín. Necesitaba advertirle, hacerle entender el peligro en el que estaba, pero cuando llegó, la casa estaba vacía. La camioneta roja no estaba. Los vecinos dijeron que Martín había salido antes del amanecer, solo, en dirección a la quebrada seca. Ese camino. La quebrada seca era un sendero de tierra que cruzaba las montañas y llevaba a los pueblos más alejados. Pero nadie gustaba de pasar por ahí, especialmente de noche. Los árboles crecían retorcidos, como si algo en la tierra los obligara a torcerse. El silencio era pesado, antinatural.
Los animales se escondían cuando el sol empezaba a caer. Y había historias, muchas historias, de viajeros que habían visto cosas en ese camino, sombras que caminaban al revés, luces que flotaban entre los árboles, voces que llamaban los nombres de gente muerta. Los ancianos decían que ese lugar había sido maldito desde los tiempos de la conquista, cuando los españoles habían ahorcado a un curandero indígena ahí. Decían que su sangre había manchado la tierra y que desde entonces cosas que no deberían existir caminaban libremente por ese sendero. Y fue ahí donde Martín había encontrado al diablo. Había sido una noche de tormenta, 3 semanas antes de aparecer con la camioneta nueva. Martín regresaba de Oaxaca de Juárez, donde había intentado vender unos ladrillos. Pero el negocio no había salido bien. Volvía con los bolsillos vacíos, con deudas acumuladas, con la sensación de que nunca iba a salir de esa vida. La tormenta lo atrapó en medio de la quebrada seca. Relámpagos cortaban el cielo, el viento sacudía su vieja motocicleta, la lluvia caía tan fuerte que apenas podía ver el camino. Y entonces, en medio de ese caos, vio una luz. Una fogata ardiendo al lado del camino, bajo un árbol muerto, y junto a la fogata, una figura esperando. Martín se detuvo. No sabía por qué. Algo lo jaló, como si sus músculos ya no obedecieran su voluntad. Bajó de la motocicleta, empapado, temblando de frío, y se acercó a la luz. El hombre sentado junto al fuego era alto, vestido completamente de negro, con un sombrero de ala ancha que le cubría el rostro. Sus manos eran blancas, largas, con uñas bien cuidadas. Y cuando levantó el rostro para mirar a Martín, sus ojos brillaban como brasas. No necesitó decir quién era. Martín lo supo al instante. El desconocido le ofreció un lugar junto al fuego y preguntó qué hacía un hombre solo en una noche como esa, en un camino maldito. Martín, sin saber por qué respondía, le contó sobre sus deudas, sobre la alfarería que apenas daba ganancias, sobre el miedo de no poder cuidar a su madre y a Tomás. El hombre de negro escuchó todo en silencio. Luego sonrió, y fue la sonrisa más fría que Martín había visto en su vida. Dijo que podía ayudar, que podía darle riqueza, tierras, todo lo que necesitara. Pero como todo en la vida, eso tendría un precio. Y el precio era su alma. Martín debió haber huido en ese momento. Debió haber corrido de vuelta a su motocicleta y alejarse lo más rápido posible. Pero la desesperación hace cosas terribles con las personas. Y él escuchó. Entonces recordó la medalla de su abuelo, que llevaba siempre en el cuello, escondida bajo la camisa. Su abuelo había dicho que protegía, que podía engañar incluso al mismo diablo. Martín tocó la medalla con los dedos y sintió que se calentaba contra su piel. Le dijo al hombre de negro que aceptaba el juego, pero con una condición. 3 desafíos. Si Martín ganaba los 3, se quedaría con la riqueza y conservaría su alma. Si perdía, el diablo podría llevársela. El hombre de negro rió. Una risa que parecía venir de muy lejos, de un lugar donde no había luz. Aceptó. El primer desafío fue una apuesta simple. El diablo sacó 3 monedas del bolsillo y las lanzó al aire. Martín tenía que adivinar cuántas caerían con la cara hacia arriba. Él tocó la medalla y dijo, 2. Las monedas cayeron, 2 caras, una cruz. El segundo desafío fue más difícil. El diablo pidió que Martín dijera su nombre verdadero, el nombre que nadie conocía, el nombre que tenía poder. Martín tocó la medalla de nuevo y sintió una palabra arder en su mente. Dijo el nombre, una palabra antigua en lengua náhuatl que hizo temblar los árboles alrededor. El diablo quedó en silencio por un largo momento. El tercer desafío fue el más extraño. El hombre de negro preguntó dónde estaba el alma de Martín en ese preciso momento, dónde vivía dentro de él. Y Martín, guiado por la medalla, respondió que su alma no estaba dentro de él, sino en las personas que amaba, en la sonrisa de su madre, en el abrazo de Tomás, en los recuerdos de su padre muerto. Cuando terminó de hablar,
El fuego se apagó, la lluvia se detuvo y el hombre de negro desapareció como humo. En el suelo, donde había estado sentado, solo quedaba una bolsa de cuero llena de dinero y un olor a azufre que hizo toser a Martín. Él tomó la bolsa, subió a la motocicleta y se fue, creyendo que había ganado. Pobre tonto, porque el diablo nunca pierde. Solo deja que creas que ganaste. Y cuando Martín llegó a casa esa noche, empapado y exhausto pero con la bolsa llena de dinero, no se dio cuenta de la sombra que había entrado con él, la sombra que ahora vivía en los rincones de su casa, esperando el momento adecuado. El padre Esteban lo sabía, y mientras caminaba hacia la quebrada seca esa mañana, buscando a Martín, rezaba para que no fuera demasiado tarde, porque la medalla había dado su respuesta. Le había dicho al diablo dónde estaba el alma de Martín. Y el diablo siempre viene a cobrar. Las primeras señales comenzaron 3 días después de que Martín regresara de la quebrada seca con la bolsa de dinero. Cosas pequeñas, extrañas, pero que podían explicarse. Los perros del vecino, que siempre habían sido amigables con él, empezaron a ladrar y a gruñir cada vez que Martín pasaba. Retrocedían con el pelo erizado, como si vieran algo en él que los humanos no podían ver. Doña Refugio comentó con otras mujeres en la plaza que los animales siempre sabían cuando algo estaba mal con una persona. Luego vinieron los pájaros. Martín notó que sopilotes empezaron a posarse en el techo de su casa. Primero 1, luego 3, luego una docena. Se quedaban ahí durante horas, inmóviles, solo mirando hacia abajo, hacia él. Los vecinos lo encontraron extraño, pero no tanto. Los sopilotes eran comunes en las montañas, pero Martín sabía que aquello no era normal. Sentía el peso de las miradas de esas aves. Sentía que estaban esperando algo. Las sombras fueron la siguiente señal. Comenzó a verlas por el rabillo del ojo. Figuras oscuras que se movían demasiado rápido para ser humanas, que desaparecían cuando él giraba la cabeza. Al principio pensó que era cansancio, que estaba durmiendo mal por el estrés. Pero las sombras siguieron apareciendo. En la sala, en el cuarto, en el baño, siempre en las esquinas, siempre observándolo. Y luego vinieron los susurros. Martín despertaba en medio de la noche escuchando su nombre. Una voz baja, ronca, que venía de ninguna parte y de todas partes al mismo tiempo. Buscaba por la casa con una linterna, pero nunca encontraba nada. Solo esa sensación pesada en el aire, ese olor a azufre que le hacía arder los ojos. Una noche, la voz llamó el nombre de Tomás. Martín se sentó en la cama con el corazón latiendo desbocado. La voz había venido del cuarto de su hermano. Corrió hasta allí y encontró a Tomás durmiendo profundamente, pero algo no estaba bien. El chico estaba sudando frío, temblando, con los ojos moviéndose rápidamente bajo los párpados, como si tuviera una pesadilla terrible. Martín lo sacudió hasta despertarlo. Tomás abrió los ojos asustado y dijo que había soñado con un hombre de negro que estaba parado a los pies de su cama, solo observándolo. Dijo que el hombre había sonreído y dicho algo, pero no podía recordar qué. Fue en ese momento que Martín empezó a entender. El diablo no se había ido. Nunca se había ido. Estaba ahí, en la casa, esperando. Y estaba mirando a Tomás. Pensó en contarle todo al hermano, pero ¿cómo explicar? ¿Cómo decir que había hecho un pacto con el diablo y que ahora Tomás estaba en peligro? Así que Martín decidió resolverlo solo. Fue a la quebrada seca a la mañana siguiente, buscando el lugar donde había encontrado al hombre de negro. Encontró el árbol muerto. Encontró las marcas en el suelo donde la fogata había ardido. Pero no había nada más. Solo silencio y ese peso en el aire que hacía difícil respirar. Gritó hacia el bosque. Dijo que quería hablar, que quería devolver el dinero, que estaba arrepentido. Pero nadie respondió. Solo el viento entre los árboles retorcidos y, a lo lejos, el sonido de algo pesado arrastrándose por la tierra. Martín volvió a casa más asustado de lo que se había ido. En los días siguientes, las cosas empeoraron. Tomás empezó a enfermar.
Fiebres altas que iban y venían sin explicación, dolores en el cuerpo, pesadillas cada noche. El médico del pueblo no encontró nada malo. Dijo que probablemente era solo una gripe fuerte, que pasaría, pero no pasó. Cada día Tomás estaba más débil, más pálido, como si algo estuviera drenando su vida poco a poco. La madre de Martín, doña Soledad, empezó a sospechar. Era una mujer religiosa, que rezaba el rosario todos los días, que encendía velas para los santos. Ella vio los cambios en Martín, vio el miedo en sus ojos, vio cómo evitaba quedarse solo en la oscuridad, y vio cómo Tomás se consumía sin motivo aparente. Una tarde, lo enfrentó en la cocina. Le preguntó de dónde había salido todo ese dinero. Le preguntó por qué Tomás estaba enfermo. Le preguntó qué había hecho. Martín intentó mentir, pero no pudo engañar a su madre. Doña Soledad lo conocía desde que nació, sabía cuándo estaba ocultando algo. Y cuando finalmente cedió y contó sobre la noche en la quebrada seca, sobre el encuentro, sobre la medalla y los desafíos, ella quedó blanca como papel. Dijo que había sido un tonto, que su padre, el abuelo de Martín, había advertido antes de morir que la medalla era peligrosa, que podía proteger, sí, pero siempre cobraba algo a cambio, y que quien pagaba nunca era quien la usaba. Martín sintió un frío en el pecho. Le preguntó qué quería decir su madre. Ella explicó que el abuelo había usado la medalla una sola vez en su vida. Había hecho un acuerdo para salvar su plantación de una sequía que estaba destruyendo la región. Al día siguiente llovió, pero una semana después, la esposa del abuelo, la abuela de Martín, murió sin motivo. Simplemente no despertó una mañana. Su corazón se detuvo durante la noche. El abuelo nunca volvió a tocar la medalla. La guardó, esperando que nadie en la familia fuera lo suficientemente tonto para usarla de nuevo. Pero Martín la había usado, y ahora el precio estaba siendo cobrado. Doña Soledad lo agarró por los hombros y le dijo que tenía que ir tras el padre Esteban, que debía confesarse, que debía encontrar una forma de romper ese pacto antes de que fuera demasiado tarde. Pero ya era tarde. Esa misma noche, mientras Martín buscaba al padre en el pueblo, Tomás tuvo otra pesadilla. Despertó gritando, diciendo que el hombre de negro había vuelto, que estaba parado en la ventana del cuarto, mirando hacia adentro, que había dicho que vendría por él pronto. Doña Soledad corrió al cuarto y encontró a Tomás temblando en la cama, señalando la ventana. Pero no había nadie allí, solo la cortina moviéndose con el viento nocturno, y en el alféizar de la ventana, marcado en el polvo, había la impresión de una mano demasiado grande para ser humana, con dedos largos que terminaban en algo que parecía garras. Doña Soledad tomó agua bendita que tenía cerca de su cama y la arrojó sobre la marca. El agua siseó al tocarla, como si cayera sobre metal caliente, y un olor a azufre llenó el cuarto. Ella abrazó a Tomás y rezó toda la noche, mientras afuera algo caminaba en círculos alrededor de la casa, algo pesado que arrastraba los pies y respiraba con un sonido profundo y gutural. Cuando Martín regresó de madrugada, encontró a su madre y a Tomás abrazados en el cuarto, con todas las luces encendidas y un crucifijo en las manos temblorosas de doña Soledad. Ella lo miró con lágrimas en los ojos y dijo solo una cosa: él había venido. El padre Esteban llegó a la casa de Martín antes del amanecer. Traía consigo agua bendita, su crucifijo más antiguo y un libro de oraciones que había pertenecido al obispo de la diócesis. Cuando vio el estado de Tomás, pálido como un muerto, temblando bajo 3 cobijas a pesar del calor de la noche, supo que no quedaba mucho tiempo. El viejo sacerdote pidió ver la medalla. Martín se la quitó del cuello con manos temblorosas y la entregó. En el momento en que el padre la tocó, sintió una quemadura helada recorrer sus dedos. La plata estaba fría como el hielo, pero al mismo tiempo ardía, y los símbolos grabados parecían moverse bajo la luz tenue de la lámpara. La examinó con atención. Reconoció algunos símbolos. Eran marcas antiguas,
de una tradición que mezclaba el catolicismo con las creencias de los pueblos originarios, protección contra espíritus, suerte en los juegos, poder para engañar al mal. Pero había un símbolo que nunca había visto. En el centro de la medalla, casi invisible, había una marca que parecía una mano cerrada. Y dentro de esa mano, algo que podría ser un corazón. El padre Esteban lo entendió todo en ese instante. Explicó a Martín que la medalla funcionaba como un trueque. Protegía a quien la usaba, sí, pero transfería el precio a otra persona. Y no a cualquier persona, siempre a alguien a quien el portador amaba, alguien cuyo corazón estaba conectado al suyo. El abuelo de Martín había perdido a su esposa, y ahora Martín estaba a punto de perder a Tomás. Doña Soledad sollozó al escuchar eso. Apretó al hijo menor contra su pecho como si pudiera protegerlo solo con la fuerza de su amor. Pero todos sabían que eso no sería suficiente. Martín cayó de rodillas. Imploró al padre que hiciera algo, que rezara, que expulsara aquella maldición. Dijo que estaba dispuesto a dar cualquier cosa, incluso su propia vida, para salvar a Tomás. El padre lo miró con una tristeza profunda. Dijo que no era tan simple, que un pacto con el diablo no se rompía con oraciones comunes, que el maligno nunca aceptaba una simple devolución. Siempre se llevaba lo que se le había prometido. Pero había una posibilidad, una única forma de intentar engañar al diablo por segunda vez. Era peligrosa y probablemente no funcionaría, pero era la única oportunidad. Martín dijo que haría lo que fuera. El padre explicó que necesitaban volver a la Quebrada Seca, al lugar exacto donde se había hecho el pacto. Martín tendría que ofrecer algo a cambio de Tomás, algo de igual o mayor valor. Y lo único que el diablo deseaba, más que un alma inocente, era un alma que se entregara voluntariamente, con plena conciencia de lo que hacía. Martín tendría que ofrecerse en lugar de su hermano. Doña Soledad gritó que no perdería a sus dos hijos, que debía existir otra forma. Pero el padre negó con la cabeza. Dijo que no había otra, que el tiempo se estaba acabando y que si no hacían nada, Tomás moriría antes del próximo amanecer. Martín miró a su hermano en la cama, respirando con dificultad, con la piel tan blanca que parecía transparente. Miró a su madre, con los ojos rojos de tanto llorar, y tomó su decisión. Dijo que irían a la Quebrada Seca esa misma noche. Su madre le suplicó que no fueran. Lo agarró por los brazos, dijo que ya había perdido a su esposo, que no podía perder a sus hijos también. Pero Martín la abrazó y le susurró que todo estaría bien, que arreglaría el error que había cometido. Era mentira, y todos lo sabían, pero a veces las mentiras son necesarias. El padre Esteban y Martín salieron cuando la luna estaba alta en el cielo. Llevaban linternas, agua bendita, el crucifijo y la medalla maldita. El camino hacia la Quebrada Seca parecía más oscuro que nunca, como si la misma noche fuera más densa ahí. Los árboles retorcidos se inclinaban sobre el sendero, creando sombras que parecían tener vida propia. Ningún animal hacía ruido, ni grillos, ni ranas, ni aves nocturnas. Solo el silencio pesado y el sonido de sus pasos sobre la tierra seca. Cuando llegaron al lugar del árbol muerto, vieron que una fogata ya estaba encendida, como si alguien los hubiera estado esperando. Y así era. El hombre de negro estaba sentado junto al fuego, exactamente como había estado 3 semanas atrás. Llevaba el mismo sombrero de ala ancha, la misma ropa oscura, y cuando levantó el rostro para mirar a Martín y al padre, sus ojos ardían como brasas encendidas. Sonrió. Una sonrisa que no tenía nada de humana. Dijo que los estaba esperando, que sabía que Martín volvería, que todos volvían, tarde o temprano. Nadie podía vivir con el peso de haber condenado a alguien que amaba. El padre Esteban dio un paso al frente, levantando el crucifijo. Comenzó a rezar en latín, palabras antiguas de exorcismo. Pero el hombre de negro solo rió. Una risa profunda que hizo temblar los árboles alrededor. Dijo que las oraciones no funcionaban ahí, que ese lugar no pertenecía a Dios desde hacía mucho, que le pertenecía a él,
Martín sacó la medalla del bolsillo y la lanzó a los pies del diablo. Dijo que quería devolverla, que quería deshacer el pacto, que estaba dispuesto a pagar el precio, pero que Tomás no tenía nada que ver con eso. El hombre de negro miró la medalla en el suelo y luego a Martín. Dijo que no era tan simple, que el pacto había sido claro, que Martín había dicho dónde estaba su alma, en las personas que amaba, y que ahora el diablo solo estaba cobrando lo que era suyo por derecho. Pero entonces hizo una propuesta. Si Martín realmente quería salvar a su hermano, podía hacer una nueva apuesta, un último juego. Si ganaba, Tomás viviría y sería liberado de la maldición. Si perdía, ambos morirían esa misma noche. El padre Esteban lo agarró del brazo y le dijo que no aceptara, que era una trampa, que el diablo nunca jugaba limpio. Pero Martín miró esos ojos de brasa y dijo que aceptaba. El diablo sonrió de nuevo. El juego era simple. Una sola pregunta, una sola respuesta. Si Martín acertaba, ganaba todo. Si fallaba, lo perdía todo. La pregunta era, ¿qué es lo que el diablo desea más que nada en el mundo? Martín guardó silencio. Pensó en todas las historias que había escuchado desde niño, en todas las leyendas sobre el mal, sobre lo que movía al diablo, sobre lo que buscaba. ¿Poder? No, ya lo tenía. ¿Almas? No, tenía millones. ¿Venganza contra Dios? No. Eso era lo que la gente creía, pero no era la verdad. Entonces Martín tocó su pecho, donde la medalla había estado tanto tiempo, y sintió algo, una comprensión profunda, como si la misma medalla hubiera dejado un mensaje grabado en su carne. Miró al diablo y dio su respuesta. Dijo que el diablo quería ser perdonado. El silencio que siguió fue absoluto. Ni el viento soplaba, ni el fuego crepitaba. Era como si el mundo entero se hubiera detenido para escuchar esas palabras. El hombre de negro no se movió. Su expresión, siempre sarcástica, siempre maliciosa, cambió. Por un solo instante, algo cruzó por esos ojos de brasa. Algo que podría haber sido sorpresa, o dolor, o tal vez la memoria de algo muy antiguo. Y entonces el diablo habló, y su voz ya no tenía esa cualidad profunda y terrible. Sonaba casi humana. Dijo que Martín había ganado, que Tomás sería perdonado, que el pacto estaba roto. Pero luego añadió algo que hizo que la sangre de Martín se helara. Dijo que, aunque el pacto estuviera deshecho, la medalla ya había hecho su trabajo, que una vez activada, seguiría cobrando su precio. No de Tomás, pero de alguien. Antes de que Martín pudiera preguntar quién, el fuego se apagó. La oscuridad cayó sobre la quebrada seca como un manto pesado. Y cuando el padre Esteban logró encender su linterna, el hombre de negro había desaparecido. Solo la medalla quedaba en el suelo, ahora completamente negra, como si hubiera sido quemada desde dentro. Los dos hombres regresaron corriendo al pueblo. Corrieron por el camino oscuro, con el corazón latiendo con fuerza, rezando para llegar a tiempo. Cuando entraron en la casa, doña Soledad estaba en la sala, de pie, con una expresión que Martín no pudo descifrar. Entonces ella dijo, con la voz quebrada, que Tomás había despertado, que la fiebre había desaparecido, que estaba bien. Martín sintió que las piernas le fallaban de alivio. Corrió al cuarto y vio a su hermano sentado en la cama, pálido pero vivo, bebiendo agua. Tomás sonrió al verlo, y en ese momento Martín supo que había valido la pena, pero luego vio la expresión en el rostro del padre Esteban, y vio cómo doña Soledad se sentaba lentamente en una silla, como si sus fuerzas se hubieran agotado de repente, y lo entendió. La medalla había cobrado su precio, solo que aún no sabía de quién. Los 3 días siguientes fueron los más extraños en la vida de Martín. Tomás se recuperó por completo. El color volvió a su rostro, el apetito regresó, las pesadillas desaparecieron. Era como si nada hubiera pasado, como si esas semanas de agonía hubieran sido solo un mal sueño. El muchacho volvió a trabajar en la alfarería,
volvió a sonreír, volvió a ser él mismo. Pero Martín no podía sentirse aliviado. Sabía que el precio aún no había sido pagado. Y no sabía de quién la medalla vendría a cobrar. Observaba a su madre con atención obsesiva. Cada tos, cada suspiro cansado, cada movimiento más lento lo hacía pensar que sería ella, que doña Soledad sería llevada como la abuela lo fue. Pero los días pasaban y ella seguía bien, cocinando, rezando, cuidando la casa como siempre. Observaba también a Tomás, temiendo que la enfermedad regresara, que la maldición no hubiera sido realmente rota. Pero el hermano estaba sano, lleno de vida, sin rastro de lo ocurrido. El padre Esteban visitaba todos los días, llevaba agua bendita, rezaba sobre la casa, bendecía cada habitación. Pero él también parecía estar esperando. Sus ojos tenían esa expresión de quien sabe que algo terrible está por venir, pero no sabe cuándo ni cómo. Fue en la madrugada del cuarto día cuando Martín despertó por un ruido. Un sonido extraño afuera de la casa, como si alguien arrastrara algo pesado por la tierra. Se levantó despacio y fue hacia la ventana. Afuera, bajo la luz tenue de la luna menguante, vio una figura. Era Tomás. El hermano estaba descalzo, vestido solo con su ropa de dormir, caminando hacia el camino. Pero había algo extraño en sus movimientos. Sus pasos eran mecánicos, rígidos, como si fuera un muñeco tirado por hilos invisibles. Martín corrió afuera, llamando su nombre, pero Tomás no respondió, no volteó la cabeza, solo siguió caminando. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, como si no hubiera nadie dentro. Cuando Martín lo alcanzó y lo tomó del brazo, Tomás por fin se detuvo. Giró el rostro lentamente, y lo que Martín vio lo hizo retroceder horrorizado. Los ojos de Tomás brillaban, no con luz propia, sino con algo que reflejaba desde adentro, algo rojo y antiguo. Y cuando abrió la boca para hablar, la voz que salió no era la suya, era la voz del hombre de negro. Dijo que venía a cobrar lo que era suyo, que el pacto estaba roto, sí, pero la medalla seguía activa, y que Tomás tenía una deuda que debía pagarse. No la deuda de Martín, sino la suya propia. Martín no entendió al principio. ¿Qué deuda? Tomás no había hecho nada, no había usado la medalla, no había hecho ningún pacto. Pero entonces la voz explicó, y Martín sintió que el mundo se le venía encima. Explicó que la noche en que Martín regresó de la Quebrada Seca con la bolsa de dinero, Tomás había despertado. Había visto a su hermano llegar empapado, exhausto, oliendo a azufre. Había visto la medalla brillar en su cuello con aquella luz extraña. Y Tomás, preocupado por él, había tocado la medalla mientras Martín dormía. Había hecho un pedido silencioso, un deseo sincero. Pidió que Martín estuviera bien, que el dinero resolviera sus problemas, que nunca más tuviera que preocuparse por nada. La medalla lo escuchó, y ahora venía a cobrar. Martín cayó de rodillas en la tierra. Imploró que lo llevaran a él en lugar de a Tomás. Dijo que él había empezado todo, que el hermano no tenía culpa, que solo tenía 17 años, que tenía toda la vida por delante. Pero la voz respondió con algo que Martín nunca olvidaría. Dijo que el amor siempre tenía un precio, que cuando alguien amaba tanto como para sacrificarse por otro, ese sacrificio nunca era en vano, pero tampoco era gratuito. Tomás había ofrecido su protección para Martín, y la medalla la había aceptado. Ahora el pago había llegado. En ese momento, doña Soledad salió corriendo de la casa. Había despertado con los gritos de Martín y venía a ver qué pasaba. Cuando vio a Tomás parado ahí, con esos ojos brillantes, lo entendió todo al instante. Se lanzó entre sus dos hijos, abriendo los brazos como si pudiera protegerlos solo con su cuerpo. Rezó en voz alta, invocó a todos los santos que conocía, suplicó a Dios por misericordia. Pero nada ocurrió. Entonces hizo algo que nadie esperaba. Sacó del bolsillo del delantal la medalla quemada, aquella que Martín había dejado en la Quebrada Seca,
pero que de alguna forma había regresado a la casa, apareciendo misteriosamente sobre la mesa de la cocina a la mañana siguiente. Doña Soledad sostuvo la medalla con ambas manos y la apretó contra su pecho. Y hizo un pedido, el último pedido que esa maldición escucharía. Pidió que la llevara a ella. Dijo que ya había vivido su vida, que había visto crecer a sus hijos, que había amado y sido amada, que sus días ya estaban contados y que no importaba si terminaban ahí o dentro de unos años, pero que Tomás y Martín todavía tenían mucho por vivir. Tenían sueños, tenían futuro, y ella, como madre, tenía el derecho de elegir dar su vida por sus hijos. La medalla comenzó a calentarse en sus manos. Se calentó tanto que empezó a quemarle la piel, pero ella no la soltó. La sostuvo con fuerza mientras lágrimas caían por su rostro y una luz roja empezaba a brillar entre sus dedos. Martín gritó que no. Intentó arrancar la medalla de las manos de su madre, pero una fuerza invisible lo lanzó hacia atrás. Tomás parpadeó, y por un instante sus ojos volvieron a la normalidad. Miró a su alrededor confundido. Vio a su madre sosteniendo esa cosa brillante. Vio a Martín en el suelo y lo entendió. Los dos hermanos intentaron llegar hasta ella, pero ya era demasiado tarde. Doña Soledad sonrió, una sonrisa triste, pero llena de paz. Dijo que los amaba, que siempre los había amado, y que debían prometer que vivirían bien, que se cuidarían, que nunca más tocarían esa maldición. Entonces, la luz explotó. Cuando Martín logró abrir los ojos otra vez, su madre estaba tendida en el suelo. La medalla a su lado estaba completamente destruida, hecha pedazos tan pequeños que parecían ceniza. Corrió hacia ella, tomó su cuerpo entre los brazos, dijo su nombre una y otra vez. Pero doña Soledad ya no respiraba. Su corazón se había detenido. Su rostro estaba sereno, casi sonriente, como si hubiera muerto en paz. Tomás cayó al lado de Martín, sollozando. Ambos sostuvieron a su madre mientras el amanecer comenzaba a iluminar el cielo de San Bartolo Coyotepec. El padre Esteban llegó minutos después, alertado por los vecinos que habían escuchado los gritos. Al ver la escena, solo negó con la cabeza tristemente. Se arrodilló junto a los hermanos y empezó a rezar. En el pueblo dijeron que doña Soledad había muerto de un ataque al corazón, que eso pasaba a veces con personas mayores, sin aviso, sin razón aparente. Fue enterrada en el cementerio local, con todas las honras, con misa, con velorio lleno de gente que la conocía y la respetaba. Pero Martín y Tomás sabían la verdad. En los meses siguientes, Martín vendió la camioneta, vendió las tierras que había comprado, devolvió todo lo que había ganado con ese dinero maldito. Volvió a trabajar en la alfarería, haciendo ladrillos como siempre, viviendo una vida sencilla. Tomás terminó la escuela y se fue a estudiar a Oaxaca de Juárez. Quería ser maestro, quería enseñar a los niños, quería hacer algo bueno con la vida que su madre había salvado. Los dos nunca volvieron a hablar de esa noche. Era un acuerdo silencioso entre ellos, una herida que preferían dejar cerrada. Pero a veces, en noches sin luna, cuando el viento sopla fuerte desde las montañas, los habitantes de San Bartolo Coyotepec dicen que aún oyen algo en la quebrada seca, una voz llamando, un nombre que resuena entre los árboles retorcidos. Es la voz de Martín, dicen, porque desde que su madre murió, él va a ese camino una vez al mes. Siempre solo, siempre de noche. Algunos dicen que está tratando de devolver la última cosa que tomó de ese lugar. Otros dicen que está buscando respuestas, que quiere saber por qué tuvo que perder a su madre, que quiere entender el precio que pagó. Pero el padre Esteban, que a veces lo ve partir en esas noches, sabe la verdad. Martín no está buscando nada, solo está esperando el día en que el diablo regrese a cobrar el último precio. Porque aunque la medalla fue destruida, aunque doña Soledad se sacrificó, todavía queda una deuda. La deuda del hombre que creyó que podía engañar al infierno. Y el diablo nunca olvida, nunca perdona. Y siempre, siempre vuelve a cobrar.
Dicen que en una de esas noches, Martín no regresó de la Quebrada Seca hasta el amanecer. Tomás fue a buscarlo, asustado, y lo encontró parado junto al árbol muerto, mirando fijamente a la nada. Cuando le preguntó qué había pasado, Martín solo dijo que había escuchado una risa. Esa misma risa profunda y ronca que había escuchado la noche en que todo empezó. Y que la risa había dicho una sola cosa antes de desaparecer en el viento. Había dicho, pronto. Hasta hoy, Martín aún vive en San Bartolo, Coyotepec. Trabaja en la alfarería, cuida su casa, visita la tumba de su madre todos los domingos, pero sus ojos están siempre cansados, siempre alertas, como si esperaran algo. Y en las noches de tormenta, cuando los truenos retumban en las montañas de Oaxaca y los perros aúllan sin parar, él se sienta en la terraza de su casa, con una taza de café que nunca bebe, y mira hacia el camino que lleva a la Quebrada Seca, esperando, siempre esperando. Porque cuando haces un pacto con el diablo, incluso si crees que lo engañaste, incluso si crees que pagaste el precio, nunca termina. Solo hace una pausa. Y cuando menos lo esperas, cuando crees que estás a salvo, cuando crees que por fin eres libre, Él vuelve. Y esta vez, no hay sacrificio que lo satisfaga. No hay amor que lo detenga. No hay medalla que lo engañe. Porque el diablo siempre gana. Siempre. Ahora, si te gustó este episodio, haz clic en el video que está apareciendo en la pantalla, porque ahí hay una historia de terror que nunca antes habías escuchado.